hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercer parte de la construcción del USS Enterprise, escala 1600 de AMT, versión original con un molde muy feo de 1966. Bueno, en el video anterior me quedé con el dilema de si debería de continuar las partes prominentes del housing de la antena que van aquí a que fueran más exactas de acuerdo al modelo, en donde el modelo original no son realzadas, sino están metidas. Al final decidí hacer tres modelos diferentes. Este, por si alguien lo quiere, que es para no hacer nada. Este otro, que es donde se siguen los costados. Y un tercero, donde pueden recortar, si se fijan, recorté aproximadamente 9 milímetros, 10 milímetros del frente hacia atrás para que la unión fuera más pareja, fuera más orgánica con el módulo, y que fuera más parecida al modelo original. Y hice una en donde lo único que tenía que hacer era hacer los recortes. En este ya hice los recortes y usando la versión que hice, así es como queda. Me pasé un poquito aquí por 2 milímetros, pero eso se puede rellenar. Pero así es como quedaría ya el housing, donde encaja bien con su base. Nomás hay que rellenar aquí. Entonces tengo tres formatos: este otro y este otro, para que ustedes decidan. Yo la verdad voy a hacer los dos de este tipo, pero este va a quedar por si alguien algún día me lo llega a pedir. También tengo esta opción disponible, la cual pues llega mucho menos trabajo, porque no hay que medir, no hay que recortar, no hay que rellenar, no hay que hacer nada. Muy bien, ¿qué sigue? Pues yo creo que hay que empezar ya a pintar y a reforzar las nacelas. Porque sí, voy a tener que reforzarlas, voy a tener que meter un inserto de aluminio que le dé más fuerza, porque uno de los grandes problemas de este modelo es que no hay fuerza aquí ni aquí, y al final termina venciéndose, termina doblándose. Entonces voy a tener que meter algún inserto de aluminio para reforzar en ambos lados, y yo creo que ya empiezo a construir las nacelas de ambos modelos. Y muy bien, siguiendo con el armado de las nacelas, como ya lo mencioné en un video anterior, ya imprimí las costillas que van en la parte inferior de la punta donde está la cúpula, y los radiadores para sustituir a estos que no están de tamaño correcto ni tienen la forma correcta. Pero tengo un problema. Estas piezas están escaladas de las piezas que trae el modelo 1350. Estas piezas, donde se supone que pues una compañía como Polar Lights pues tuvo la dedicación y el acceso a tomar las medidas correctas para hacer el modelo de forma correcta, siendo estas las medidas que salen. Esta sería la medida de esa pieza en el modelo que tiene Polar Lights. Escalándolo, estas serían las medidas que debería de tener esta pieza para el modelo 1650. 13.9 milímetros de largo y 6.6 milímetros de ancho, con un grosor de 1.1. Y esto es lo que tengo: 13.9 milímetros de largo por 6.3 milímetros de ancho. Ay, perdón, no se ve.
6.3 milímetros de ancho por 13.9 milímetros de largo. Pero no se ven bien, o sea, ya que los quise colocar en su lugar. ¿Dónde está esa pieza? Ya que los quise colocar en su lugar, no se ve bien. Se ven muy pequeñas. Vamos a compararlo con el modelo del Smithsonian. Sí pueden ver la diferencia. O sea, el modelo del Smithsonian se ve mucho más grande. No como este. Entonces, no están bien escaladas o no están bien hechas las del modelo Polar Lights. Lo mismo sucede con estas costillas que van aquí. Están demasiado grandes para ser las que van aquí así. Están demasiado grandes. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, pues tuve que tomar la foto de referencia que tenemos del Smithsonian y sacar sus medidas, y con esas medidas sacar una proporción de la cual sería el 1:1650. Con las medidas que tomé de la fotografía que tenemos del Smithsonian, salió esta pieza, la cual pues es un poco más grande que la que viene en proporción con la del Polar Lights. Y si la ponemos sobre el modelo, pues como que encaja más y se ve más en proporción respecto a la fotografía, respecto al modelo original. Lo mismo hice con las que van en la parte delantera, siendo este el tamaño que encaja con lo que tiene el modelo original. Y pues si comparamos, pues sí, el tamaño es muchísimo más grande. Entonces, no sé qué opinen ustedes. ¿Estoy mal yo? ¿Está mal Polar Lights? ¿O por qué varía tanto en las escalas? ¿Es para que se viera bien? No sé. Bueno, como sea, yo voy a terminar por usar mejor las piezas que imprimí del tamaño correcto, del tamaño que me sale escalando la fotografía. Y voy a usar también estos insertos en lugar de estos, porque pues se ven mucho más grande. Entonces, hay algo que quería comentar, es que lijé el radiador de aquí y pues llegué al momento en que se perforó el plástico, lo cual está perfecto porque encaja maravillosamente. ¿Y qué importa que haya sido perforado? Se tapa y se cubre perfectamente con la nueva pieza impresa. Entonces prosigo a pegar, fondear y empezar a poner los motores. Pero creo que antes tengo que diseñar el circuito de las luces que va aquí al frente. Muy bien, sigo con eso. Muy bien, volviendo al asunto de las nacelas, había estado viendo videos. Este es un video de la restauración última del Smithsonian, donde pues podemos ver que las luces amarillas o ámbar parpadean al igual que las luces de colores. Pero pues eso es incorrecto. No sé si lo sabían, pero originalmente se habla que las luces que usaba el primer modelo eran simplemente luces de Navidad. Y las luces de Navidad eran las de colores, las que parpadeaban. Las demás se mantenían fijas. Y revisando un poco videos, me encontré en YouTube una página en donde hicieron un estudio y nos decían eso precisamente.
No sé si se alcanza a notar bien, pero las luces ámbar se mantienen fijas. Las que varían son las de colores. Y parpadean en forma aleatoria, no es en secuencia. Entonces voy a tener que diseñar un circuito que haga eso precisamente. Prender las 5 luces que parpadean de forma aleatoria y mantener las luces ámbar de forma continua. Para ello diseñé un circuito pues un poquito difícil y complicado, pero a la vez muy sencillo, en donde de forma aleatoria un contador va generando un número. El número lo va pasando a un display de 7 segmentos y este va encendiendo las luces en forma aleatoria. Este circuito realmente se ve complicado, pero no lo es. Ya, aquí pueden ver si alguien no sabe de electrónica, no se apuren, realmente es muy sencillo. Tuve que hacer un circuito únicamente para montar los LEDs, porque los LEDs ocupan casi todo el espacio dentro de la nacela. La nacela mide únicamente 20 milímetros, exactamente 2 centímetros de diámetro, y esto tendría que medir eso. Y aun cuando estoy usando los LEDs más pequeños que encontré, ocupan todo ese espacio, entonces no me quedó espacio suficiente para poner el circuito aquí. Entonces para eso mejor lo voy a conectar a través de 8 cables para estar alimentando los LEDs continuos y los que van a estar brillando de forma aleatoria. Al final así es como quedaría por la parte trasera, donde se encuentran las resistencias y las conexiones, y así en la parte del frente. Y así es como se vería ya con los LEDs montados. Estos LEDs grandes son los LEDs ámbar y estos pequeños son los LEDs de colores. Ahora lo que tengo que hacer es enviar este circuito para que me hagan el favor de diseñarlo junto con el otro circuito que es el que controla las luces y la velocidad de rotación de las mismas. Y pues a esperar a que lleguen. Como ya lo mencioné, ya imprimí los domos que van en la parte frontal de la nacela. Pero pensando en ya iniciar con la pintura me topé con un problema. Y es que fue muy bien, voy a pintar todo, incluyendo esto, para que quede esta parte transparente. Híjole, va a ser mucho problema enmascarar esto y que no se filtre nada de pintura. Y si mejor lo separo, yo creo que va a ser lo más práctico. Esto, separarlo, encaje aquí, poner todo el circuito, el motor, todo, y poner ya por último esta capucha. Así que pues eso fue lo que estuve diseñando. Este es mi diseño, donde estaba todo en una sola pieza. Lo que tuve que hacer pues fue separarlo. Aquí ya tengo mi diseño separado, donde las uniones, estas uniones, que son las mismas que se utilizó en el modelo original ya restaurado, me van a servir como guía para en el momento que tenga que pegar una pieza con otra, estas se encajen en donde tiene que ir. Y no haya problema con fijación. Entonces, muy bien, ya tengo las dos piezas separadas, ya solo tengo que imprimirlas. Esta se va a pintar al color de todo el modelo y esta simplemente va a quedar transparente. Ahora, ¿recuerdan que les mencioné que me había costado mucho trabajo que esto quedara transparente? Pues la verdad es que no tiene que quedar transparente, al contrario, tiene que quedar difuminado. Por lo tanto, las siguientes impresiones no me voy a molestar en pulirlas, sino al contrario, en pintarlas
a que queden, como le llaman, en frosted, para que no se vea realmente lo que hay dentro y se vea como en el modelo original. Bueno, ya envié los circuitos a que me los hagan. Pues aquí detengo este video. Yo creo que seguimos en cuanto me lleguen esos circuitos. Ya también encargué todos los componentes. Y pues en lo que llegan todas las piezas, pues yo creo que me dedico a otra cosa. Así que en mi próximo video, en el cual me voy a tardar mucho menos en sacarlo, voy a estar construyendo esto. Un modelo del Thunderbird 1 de la serie Thunderbirds, que se emitió por ahí de 1966, de la cual pues tal vez muchos la recuerden. Así que hasta aquí con este video. Nos vemos en la próxima actualización, que espero que sea pronto. En cuanto me lleguen los circuitos, ahí nos vemos.